Mi nombre es Samantha y voy a hablar sobre la validez y la confiabilidad. Para comenzar a hablar de estos temas tenemos que saber a qué pertenecen o a qué rama pertenecen y bueno, estos dos temas pertenecen a la psicometría y esta es una rama de la psicología que se encarga de estudiar y medir los diferentes atributos psicológicos, como por ejemplo sería el estrés. Para comprender también mejor estos dos temas tenemos que saber qué es la medición. Y bueno, la medición es la recolección de todos los datos o requisitos y bueno, esta básicamente necesita de la confiabilidad y la validez, que son los dos principales requisitos para poder tener un instrumento adecuado y correcto. La confiabilidad del instrumento se refiere al grado en que su aplicación es repetida al mismo sujeto u objeto y este produce el mismo resultado o similar. Es constante y sus mediciones son previas. La validez de un instrumento se refiere al grado en que un instrumento de medición realmente mide la variabilidad o la variable que pretende medir. Los requisitos de la medición es la confiabilidad y validez, son los más difíciles de lograr. Mientras más abstracto sea el constructo que se debe medir, pues obviamente tener una confiabilidad y una validez pues va a ser obviamente también más difícil de obtener. En este sentido, toda medición está expuesta a un margen de error o de medición, por lo que esta nunca es perfecta. La manera de controlar el error de la medición es calculando la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición. Como ya lo decía, la confiabilidad se refiere al grado en que si su aplicación es repetida, sus resultados van a ser iguales o similares, y ese consiste con las mediciones previas. Las medidas de estabilidad test, retest, estas consisten en que un mismo instrumento es administrado a un grupo de personas después de un periodo de tiempo. Se mide la confiabilidad a través de la correlación entre ambos porcentajes y bueno, así es como se obtiene, digamos, una mejor confiabilidad, porque pues obviamente después de un tiempo se vuelve a aplicar a las mismas personas. El método de formas paralelas o alternativas, y estas se administran de dos formas equivalentes, por tanto no es el mismo instrumento. Las formas son equivalentes en contenidos, preguntas, instrumentos, duración, etc. Y las formas se administran a un mismo grupo dentro de un periodo de tiempo corto. También se mide la confiabilidad a través de la correlación entre ambos porcentajes. El método de las mitades partidas, este solo requiere una sola medición en un mismo grupo de sujetos y se divide la prueba en dos mitades y se comparan los resultados en correlaciones. El coeficiente de Cronbach requiere una sola medición y mide las consistencias internas de los ítems en cada escala y el instrumento como un conjunto, es decir, entrega un valor estadístico que nos indica en qué medida un conjunto de ítems apuntan en la misma dirección. La validez cuenta con tres criterios y el primero es de contenido, y este se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de un contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición presenta el concepto medido. Y el segundo es el criterio, y este se establece la validez comparándolo con algunos criterios externos. Es un criterio estándar con el que se juzga la validez de un instrumento. Y el último es el de constructo, y este se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas de teorías y que conciernen a los conceptos que están siendo medidos.
Algunos factores que afectan a la validez y la confiabilidad son la improvisación en la medición y selección del instrumento, la utilización de instrumentos extranjeros sin tener una previa adaptación o estandarización, instrumentos inadecuados a la persona que se les aplica y las condiciones en las que se administra el instrumento de medición. Bueno, estos son algunos principales conceptos que tenemos que tener en cuenta para tener una buena validez y confiabilidad. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. 5, 3, 2, 1, 1, 2. 아침에 넌 네 굴빛을